Hola jóvenes, ¿cómo están? Pasamos hoy a revisar la pregunta número 54 del modelo de ENRE de prueba de ciencias técnico-profesional, que corresponde a la pregunta número 26 de la parte de física. Pregunta 26 sería la última pregunta de la parte de física de esta prueba, ¿ya? Dice así la pregunta. Un objeto es elevado por una grúa, ¿ya? No especifica masa ni nada del objeto, ojo con eso. El siguiente gráfico representa la altura h del objeto con respecto al suelo en función del tiempo t, ¿ya? Y la pregunta dice, ahí está el gráfico, ¿en cuál de los tramos representados en el gráfico anterior la grúa desarrolla una mayor potencia mecánica sobre el objeto? Entonces aquí, primero que todo, hay que considerar varias cositas para esta. La pregunta es muy fácil, ¿eh? Pero puede ser que hayan conceptos que haya que recordar para que quede más clara la respuesta, ¿ya? Primero, imaginar que este es el objeto, ¿ya? Si este es nuestro objeto, el objeto se va a ir desplazando verticalmente hacia arriba. La grúa va a levantar el objeto, así que se va a ir desplazando verticalmente hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una distancia recorrida vista de modo vertical y hacia arriba, ¿ya? Así que este gráfico de altura en función del tiempo se puede entender perfectamente como un gráfico de distancia versus tiempo, ¿ya? Si es que el cuerpo está, supongamos que esa es nuestra superficie, ¿ya? Suponiendo que esa es nuestra superficie, el cuerpo ahí todavía no está a ninguna altura, pero cuando la grúa lo empieza a levantar, va a estar a cierta distancia, que es la distancia que va recorriendo, ¿no es cierto?, respecto del suelo. Esa distancia es precisamente la altura, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Por lo tanto, el gráfico es perfectamente entendible como un gráfico de distancia versus tiempo, porque la distancia que va recorriendo equivale a la altura a la que está alcanzando, ¿no es cierto?, a la altura a la que se está quedando respecto del suelo. Bien, entonces vamos a considerar aquí algunas cositas. Por ejemplo, dice que un objeto es elevado por una grúa. No precisa masa ni nada. Vamos a ver si es importante eso o no, ¿ya? El gráfico representa la altura del objeto, que ya vimos que puede ser entendido como distancia versus tiempo. Y la pregunta, ¿no es cierto?, dice, ¿en cuál de los siguientes tramos de tiempo se desarrolla la mayor potencia mecánica sobre el objeto? ¿Ya? Vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Entonces, recordar que el gráfico también podríamos decir que es un gráfico de distancia versus tiempo, ¿ya? Vamos con el repasito respecto de lo que es el concepto de potencia. Entonces, el concepto de potencia. Potencia mecánica en este caso. Ya. La potencia corresponde a la rapidez con que se realiza un trabajo, ¿ya? Si yo quiero comparar dos máquinas que están efectuando un mismo trabajo, un trabajo mecánico en este caso, ¿ya? La máquina que realice el mismo trabajo pero en menos tiempo va a ser la máquina que lo haga con mayor potencia, ¿ya? La que sea capaz de realizar un trabajo en menos tiempo es la máquina más potente. Bien, entonces corresponde a la rapidez con que se realiza un trabajo mecánico. Ya. El trabajo nosotros lo definimos en otra pregunta que ya ni me acuerdo cuál era, ¿no?, pero una pregunta anterior. Vamos a hacer un breve repasito igual ahora, además que es la última pregunta de la parte de física, así que la idea es que recordemos los conceptos para llegar
a una respuesta y que se entienda por qué es esa la respuesta. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplito, no tiene que ver a lo mejor tanto con el contexto de ser un trabajo mecánico, ¿ya? Pero sí con el concepto de trabajo y de potencia, ¿ya? Imagínense lo siguiente. Supongan que tenemos un hervidor, ¿ya? Aquí tengo un hervidor. No lo vamos a hacer tan detallado, ¿no es cierto? Ahí está. Aquí tiene una graduación, ¿no es cierto? Para saber cuánto es la cantidad de agua máxima, etc. Ya. Y supongamos que este hervidor tiene una potencia de 2000 watts. Esa es la unidad de medida de potencia, el watts. Por otra parte tenemos aquí otro hervidor, y este hervidor tiene una potencia de, supongamos, parece cualquier cosa esto, ¿no es cierto? Bueno, de 1000 watts. ¿Ya? Vamos a ver enseguida lo que es el watts, es la unidad de medida de potencia, pero vamos a detallarlo un poquito más, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente, miren, ambas máquinas, ambos aparatos, ambos servidores cumplen la función de hervir el agua. Si no voy a comprar un hervidor que no hierva el agua, ¿no es cierto? No tendría sentido, ¿sí? Entonces, ambas máquinas, ¿no es cierto? Ambos aparatos realizan el mismo trabajo. Su trabajo es su función en este caso, que es hervir el agua, ¿ya? Entonces vamos a poner eso. Ambos servidores, realizan el mismo trabajo, que es su función, ¿no es cierto? Realizan el mismo trabajo. En este caso el trabajo es hervir el agua, ¿ya? Sin embargo, aquí viene el concepto de potencia. El que tenga la mayor potencia, el hervidor que tenga la mayor potencia, va a ser el que haga el trabajo más rápido. O sea, va a hervir el agua antes que el otro. Y de hecho, como tiene el doble de potencia, podría incluso decir que lo va a hacer en la mitad del tiempo que el otro, porque es el doble de potente, ¿ya? Entonces este de acá realiza el trabajo, ya sabemos con el trabajo, su función que es hervir el agua, realiza el trabajo en menos tiempo, ¿ya? Mientras más potente la máquina, en menos tiempo realiza el trabajo, en menos tiempo, o sea, lo hace más rápido, ¿ya? Entonces con eso tiene que ver el concepto de potencia, no con que una máquina pueda hacer un trabajo y la otra no, sino que básicamente que la máquina que hace el trabajo en menos tiempo, la que lo hace más rápido, es la máquina más potente, ¿ya? Bien, vamos a verlo ahora en nuestro, ojalá que se haya entendido con ese ejemplo el concepto de potencia. Vamos a verlo en nuestro contexto del trabajo mecánico, ¿ya? Entonces voy a borrar esto, ¿ya? Con este borro más rápido, la verdad. Aquí, y vamos a dibujar unas grúas para de hecho contextualizarlo a lo que es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí nuestro plano horizontal y vamos a dibujar aquí unas grúas, ¿ya? Bueno, a mí no me quedan muy bien los dibujos, pero ustedes imagínense que son grúas, ¿ya? Aquí hay una, aquí está la otra, aquí hay una cabina
Parece cualquier cosa menos grúa, ¿no es cierto? No hay que ser tan exquisito con el dibujo, si lo importante es la explicación. Ya, entonces ahí tenemos las gruitas, ¿ya? Y estas grúas, su función es levantar nuestro objeto, una masa, ¿cierto? Entonces aquí terminamos las grúas. Bien, entonces abajo vamos a tener el objeto que quieren levantar. Acá está, iguales, tiene que ser el mismo objeto ya para hacer la comparación. Bien, ¿sí? Supongamos que la masa de este objeto es de 100 kilogramos. Aquí la masa, lo mismo, 100 kilogramos. Bien, y resulta que esta grúa, la primera, es capaz de levantar este objeto, es capaz de levantarlo, ¿ya?, en 5 segundos. ¿Ya? Entonces, ojo, fíjense en lo siguiente. Al levantarlo, está desplazándolo hacia arriba, y el cuerpo, la distancia que va recorriendo verticalmente hacia arriba, equivale a la altura a la que está en ese momento, ¿no es cierto? Equivale a la altura que va alcanzando. ¿Ya? Entonces, este lo levanta en, supongamos, 5 segundos. Entonces aquí demora un intervalo de tiempo de 5 segundos. Esa es la grúa 1. La grúa 2, lo mismo. Levanta el cuerpo a la misma altura. Ojo, tiene que ser la misma altura. Vamos a poner que la altura es h. Una altura h. Entonces aquí esta grúa me quedó más fea, parece, pero bueno. Ya. La misma cosa, levanta la masa la misma altura h. ¿Ya? Entonces la misma altura, ¿ya?, pero se demoró 10 segundos. Entonces aquí ustedes dicen, veamos, la primera grúa realizó el trabajo de levantar esta masa, ¿no es cierto?, una altura h en 5 segundos. Y la segunda grúa hizo el mismo trabajo, levantar, desplazar esta masa de 100 kilogramos, la misma altura h, el mismo trabajo entonces, ¿ya?, pero lo hizo en 10 segundos. Por lo tanto, esta que lo hizo en menos tiempo, lo hizo más rápido. Así que esta grúa lo hizo con mayor potencia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner que esta fue más potente, ¿no es cierto? Realizó el trabajo en menos tiempo. O sea, con mayor potencia. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Bien, vamos a ver entonces la formulita para calcular la potencia, y esa formulita viene asociada con el concepto de trabajo. ¿Ya? Vamos a verlo ahora entonces. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Porque era la idea de reforzar el concepto de potencia, su relación con el trabajo, pero puede que alguien todavía no recuerde bien lo que era el trabajo, así que vamos a verlo ahora.
Bien. La potencia entonces es una magnitud escalar y es equivalente al trabajo efectuado partido en el intervalo de tiempo que demora en realizar dicho trabajo. ¿Ya? Eso. Bien. Ahora, el trabajo, recordad que no quiero escribir con rojo. Perdón. Recordar. Dos puntos. El trabajo, ese trabajo, ¿ya? Era igual a nuestro contexto, ¿eh? Porque el trabajo tiene una formulita que es así. Es igual a la fuerza aplicada, ¿ya? Vamos a verlo como módulo de la fuerza por el desplazamiento producido, también como módulo. Así que ese desplazamiento equivale a la distancia recorrida, ¿ya? Si estamos viendo en el contexto de trayectorias rectilíneas, ¿ya? Y la formulita se complementa con un coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Como no lo vamos a ver en ese sentido, ¿no es cierto?, en ese contexto en la prueba, lo vamos a dejar así nomás, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Que para efectos de hacer cálculos, ¿ya?, la fuerza y el desplazamiento como vectores van a tener el mismo sentido o sentidos totalmente opuestos, ¿ya? O tienen el mismo sentido o tienen sentidos totalmente opuestos, ¿ya? Y si el trabajo lo queremos analizar desde este punto de vista, aquí toda la fuerza sirve para realizar ese desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo efectuado por la fuerza, acuérdense que el trabajo es ejercido por las fuerzas, ¿no es cierto? Si uno aplica una fuerza sobre un cuerpo y logra desplazar ese cuerpo, entonces esa fuerza va a haber realizado un trabajo, ¿ya? Si uno aplica una fuerza sobre un cuerpo y logra desplazar el cuerpo, esa fuerza ha efectuado un trabajo. Esa es la idea. Entonces, si la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, esa fuerza va a haber realizado un trabajo positivo, ¿ya? Y es el máximo posible. Pero en este contexto de prueba lo vamos a ver así nomás en términos de cálculo. Y en este caso que está acá, la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos totalmente opuestos. En ese caso, el trabajo realizado por la fuerza es negativo, porque no cumple el objetivo de desplazar en su mismo sentido al objeto, ¿ya? Así que aquí el trabajo es negativo. Además, el máximo posible, pero como les digo, lo vamos a ver desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, otra situación que podría plantearse es que tengan una fuerza aplicada y un desplazamiento totalmente perpendiculares. Y en ese caso, esa fuerza no ha realizado ningún trabajo. Por mucha fuerza que se aplique, si el desplazamiento es perpendicular a la fuerza, entonces la fuerza no ha realizado ningún trabajo, ¿ya? En nuestro contexto, ¿ya?, si es que tenemos un objeto, ¿ya?, y la grúa para levantarlo tiene que ejercer una fuerza claramente hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ustedes saben que hay una fuerza que siempre va a estar actuando. Acá en la Tierra por lo menos sabemos que siempre va a estar actuando y es una fuerza que va a apuntar siempre vertical hacia abajo. Y esa fuerza es la fuerza peso. Muy bien, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente. Cuando el cuerpo suba, miren, cuando suba se va a desplazar hacia arriba. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza va a ser positivo. ¿Se fijan? Cuando el cuerpo suba, el trabajo de esta fuerza va a ser positivo. En cambio, como va en sentido contrario al peso, cuando el cuerpo suba, el trabajo del peso va a ser negativo, ¿ya? Si el cuerpo sube, el trabajo de esa fuerza es positivo y
y el trabajo de esta fuerza es negativo, ¿ya? Y ojo, esto también es súper importante. Si el cuerpo sube con velocidad constante, quiere decir que no hay fuerza neta, ¿no es cierto? No hay fuerza neta. Si lo hace con velocidad constante, entonces esta fuerza y esta tienen el mismo módulo, la misma medida, ¿no es cierto? La misma dirección, pero tienen sentidos contrarios, ¿ya? Por lo tanto, la magnitud que tenga el trabajo hacia arriba es la misma magnitud que va a tener el trabajo realizado por el peso, pero una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, ¿no es cierto? Bien, ya, entonces haciendo el repaso de lo que es el trabajo, vamos a ver esta formulita nomás, ¿ya? No lo vamos a hacer más complicado que esto, el trabajo, ¿ya? Entonces miren, podríamos decir que la potencia, perdón, no me gusta escribir con el rojo salvo subrayar nomás. Entonces la potencia sería igual a fuerza por distancia, módulos nomás, fuerza por distancia partido en intervalo de tiempo, ¿ya? Y esto que está acá casi me da un ataque. Eso que está ahí es el módulo de la velocidad, o sea, rapidez, ¿no es cierto? Por lo tanto, podríamos decir que la potencia, ¿ya? La potencia también se puede expresar como fuerza módulo de la fuerza por la rapidez, o fuerza por velocidad, los dos en módulo, ¿ya? Tienen esas dos formulitas. Esa y esas son válidas para calcular la potencia, ¿ya? Y bueno, habíamos dicho que se mide en dos puntos. Vamos a verlo acá. El trabajo se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Así que se mide en joules partido en segundos. Y eso recibe el nombre de watts. ¿Ya? Watts. Bien. Así que el trabajo que se mide en joules partido del tiempo que se mide en segundos nos da esta unidad, joule partido en segundo, que es lo que llamamos como watts. Watts, la unidad oficial en el sistema internacional para lo que es la potencia, jóvenes. Bien. Ya. Entonces estamos listos para ver el problema, ¿ya? Voy entonces a analizar lo que hace la grúa, ¿ya? Recordar todo lo que hemos visto para poder llegar a una respuesta que quede clarita, ¿ya? Entonces voy a borrar y voy a dibujar entonces la situación, ¿ya? Imagínense el plano horizontal, ¿ya? La grúa, la supergrúa que habíamos hecho, ¿no es cierto? Y el bracito para levantar la masa, una cosa así, hacia el detalle y da lo mismo, ¿no es cierto? Ahí. Y vamos a levantar una masa. Bien, supongamos que la masa es esa que está ahí, ¿ya? Bien, entonces, jóvenes, fíjense, recordar todo lo que hemos dicho. Si la grúa empieza a levantar este cuerpo, con velocidad constante, ¿ya? Es porque
Aquí teníamos una fuerza hacia arriba y se contraponía una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, este de acá era la fuerza de la grúa, fuerza que ejerce la grúa, ¿no es cierto? Fuerza ejercida por la grúa. Vamos a ponerle grúa. Y aquí tenemos la fuerza peso. ¿Ya? Ahora, si el cuerpo se levanta o se eleva, ¿no es cierto? Se eleva con velocidad constante, entonces no hay aceleración. Si no hay aceleración, entonces el módulo de las fuerzas es el mismo, ¿ya? Así que tenemos que la fuerza de la grúa, el módulo, ¿no es cierto?, es igual al módulo del peso, ¿ya? Y eso es M por G. Pero, dos puntos, M, que es la masa, ¿no es cierto?, y G, que es la aceleración de gravedad, ¿ya?, son constantes. Así que el peso del cuerpo no va a cambiar. ¿El peso del cuerpo cambia? No cambia. La masa y la gravedad son constantes, ¿ya? Así que son constantes. Bien, así que no nos va a importar tanto esto para efectuar el trabajo, ¿ya? El trabajo que realiza la grúa va a ser igual entonces a la fuerza ejercida por la grúa, ¿ya?, por la distancia que vaya recorriendo, que equivale a la altura. Bien, entonces el trabajo que efectúa la grúa va a ser igual a, fíjese que son iguales ahí, M por G por H. Y esto pasa a ser una constante. Así que el trabajo dependerá solo de la altura. El trabajo dependerá de la altura. Bien. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Fíjense en el gráfico, ¿ya? Vamos a borrar y vamos a ir a la preguntita entonces, ¿ya? Fíjense en el gráfico. El gráfico es distancia, tiempo. Distancia, dijimos, tiempo, o posición, tiempo, como quieran verlo. Ahí dice altura versus tiempo, pero podemos entenderlo como un gráfico de distancia, tiempo perfectamente, ¿ya? Acá, si el gráfico de distancia, tiempo, este segmento, que tiene un cierto grado de inclinación, ¿no es cierto?, tiene una pendiente, y esa pendiente es la rapidez. Rapidez constante. Aquí, fíjense, pasa el tiempo y sigue en la misma altura, o sea, sigue en la misma posición. Por lo tanto, no hay desplazamiento, no hay rapidez. Y si no hay rapidez, entonces no hay trabajo, no hay potencia, ¿ya? Si no hay movimiento, entonces el cuerpo, si no hay movimiento, el cuerpo no se está desplazando y por lo tanto no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay potencia, ¿ya? Así que vamos a ir descartando el tiro estos tramos de acá, ¿ya? En esos tramos
no hay desplazamiento, ¿ya? No hay desplazamiento porque sigue la misma posición del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, no hay trabajo. Por mucha fuerza que se ejerza para mantener el cuerpo en el aire, si no se está desplazando, no hay trabajo, ¿ya? Y si no hay trabajo, no hay potencia. Así que descartamos al tiro en los tramos que dicen entre 1 y 3 y el que dice entre 4 y 7. Descartamos. ¿Ya? Después, a ver. Acá sí hay un desplazamiento. Aquí sí hay un desplazamiento. Y aquí también hay un desplazamiento. ¿Ya? Hay una altura. Dijimos que nuestra potencia, que iba a ser igual a el trabajo partido en el tiempo, ¿no es cierto? Pero el trabajo dijimos que era m por g por h partido en el tiempo. Esto lo podemos ver así como una constante. Eso es una constante por h partido en delta t. Así que nos va a importar solo nos va a importar para el efecto del trabajo la altura, y para el efecto de potencia la relación entre la altura y el tiempo. ¿Ya? Veamos lo que pasa en este tramo que está aquí, en ese que está ahí, ¿ya? Que es lo que dice la alternativa A. Ahí tienen la altura, el desplazamiento vertical sería 1 partido en el tiempo 1 segundo. O sea, da 1. ¿Ya? En la C, esta sospecho que es la correcta, dice entre 3 y 4 segundos. Aquí también transcurre 1 segundo, pero el desplazamiento, la altura es de, o la distancia recorrida vertical, ¿no es cierto?, es de 2 metros. Así que tendría en este tramo 2 partido en 1, y eso nos da 2. Así que ya descarto el A. Y nos queda ver solamente el 3, pero el 3 no tiene tanto grado de inclinación, por lo tanto la pendiente es menor aquí. ¿Ya? Vamos a ver de todos modos. Tenemos solo 1 metro de desplazamiento vertical en 2 segundos. ¿Se fijan? En 2 segundos. Aquí esto es en 1 segundo, esto es en 1 segundo, esto es en 2 segundos. Aquí tenemos 1 metro, aquí teníamos 2 metros y aquí tenemos solo 1 metro. ¿Ya? Así que en el tercero tenemos 1 metro en 2 segundos, 1 medio. ¿Se fijan? Entonces efectivamente la mayor potencia se efectúa en este tramo. ¿Ya? Resumiendo entonces, jóvenes, la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. El trabajo era la fuerza por el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, si no hay movimiento, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay potencia. Por eso que en estos tramos, como no hay desplazamiento, no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay potencia. Descartamos. ¿Ya? Y vimos que en el contexto del problema, estas son rapideces constantes. ¿Ya? Si es distancia-tiempo, la pendiente es la velocidad y sería una velocidad constante. Si la velocidad es constante, entonces el módulo de la fuerza que ejerce la grúa para elevar es igual al módulo del peso. ¿Ya? ¿Sí? Pero el peso es una constante para un cuerpo. Por lo tanto, fíjense acá, la potencia era el trabajo partido en el tiempo, o sea, es m por g por h partido en el tiempo, pero esto es una constante. Eso no va a cambiar. ¿Ya? No va a cambiar. Así que me preocupo solo de la altura y su relación con el tiempo. ¿Ya? ¿Y dónde tenía una mayor altura o una mayor distancia vertical? En este tramo, que son 2 metros, en solo 1 segundo. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, jóvenes. ¿Ya? Espero que se haya entendido, espero que haya ayudado el repaso de estos conceptos, ¿ya?
Y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿ya? Que estén muy bien, jóvenes. Chao.